El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió separarse de ella en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas aceptar a María por esposa, pues la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María como esposa. Palabra del Señor. Asiento. Nos encontramos ya en este cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos muy cercanos ya a la Navidad. La próxima semana celebraremos la fiesta hermosísima, llena de luz y llena de gozo, de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Y ya en este cuarto domingo la Iglesia nos presenta estos otros dos protagonistas del Adviento, porque si han ustedes prestado atención, la primera semana, quien podríamos decir ha sido el protagonista del Adviento era el Apocalipsis. En realidad, San Juan el Evangelista, que escribe el Apocalipsis y que nos dice de manera contundente que Jesucristo va a volver por segunda vez. La segunda semana de Adviento ya es otro Juan, es Juan el Bautista, que es protagonista de ese domingo y de toda esa temporada de Adviento, de toda esa semana, porque nos muestra de que han llegado los tiempos, que se han cumplido los plazos y de que el Señor va a hacer misericordia. Y entonces el segundo mensaje que recibimos en el Adviento es: Cristo viene a darnos la redención. La tercera semana del tiempo de Adviento nos ha vuelto a tocar a San Juan el Bautista, pero esta vez ya desde el punto de vista de Cristo. Cristo el Señor ha hablado de Juan, quién era Juan, y en la reflexión de nuestro Señor Juan Bautista es aquel que vino con el poder de Elías. Y es entonces el que da al pueblo la capacidad de enfrentarse, de enfrentarse a sus pecados para pedir reconciliación a Dios, Para que Dios pueda venir a este mundo tiene que estar el corazón del hombre dispuesto y preparado. Y entonces Juan Bautista nos habla de que es menester convertir el corazón, cambiar de vida, dejar los vicios, los pecados. Y ahora esta semana, que ya estamos tan cerquita a la Navidad, los textos nos ponen de frente ya al acontecimiento maravilloso del nacimiento de Jesús. Y entonces los protagonistas son José y María. Y el texto que se nos propone es el texto de San Mateo. Hay que tener podríamos decir, tener cierto conocimiento, de los textos bíblicos. Solamente San Mateo y San Lucas nos cuentan escenas del nacimiento y de la vida de infancia de Jesús. Y San Mateo es muy escueto, aunque cuenta algunas cosas que San Lucas no cuenta. Lucas es un poquitito más abundante en estas cosas, pero no tanto tampoco. San Mateo nos va a contar, por ejemplo, la primera cosa que nos va a decir es que Jesucristo es de la genealogía de David y de la genealogía de Abraham. Así va a empezar su evangelio. Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Y va a empezar a hablar de la genealogía de Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, etcétera, 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 Y va a hacer ver cómo el linaje de Jesucristo viene de Abraham a través de la tribu de Judá, mediante el tronco de Jesé, que era el padre de David, y entonces se cumplen en él las profecías porque él va a ser llamado hijo de David. Primera parte del Evangelio de San Mateo. Segunda parte, lo que acabamos de escuchar. Si bien la genealogía
según la carne, según lo legal de Jesucristo, viene de Abraham, Jesé, o Judá, Jesé, David, Salomón, Cristo. Pero el nacimiento de Jesús fue de otra manera. Ya estaba encinta María Santísima antes de convivir con San José. O sea que por más que el linaje sea linaje del tronco de Judá, sin embargo, esta generación es una generación virginal, es una generación totalmente milagrosa, porque María, siendo virgen, va a ser madre. Siguiente entonces punto es la generación de Cristo, que ha nacido del tronco de Jesé, pero viene concretamente como un milagro, ¿cierto?, que Dios ha dado a nuestros corazones, a los hombres, mediante la integridad y la virginidad de María. Después San Mateo va a contar acerca del nacimiento de Cristo, cómo Jesucristo nació en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, y cómo unos magos de Oriente se presentaron a Jerusalén. ¿Ven? Entonces San Mateo no va a hablar de otras cosas, directamente habla del nacimiento de Jesucristo y habla del rey Herodes, y habla de los magos que van a adorar a Jesucristo. No habla de que Jesucristo nació en el pesebre, o sea, que nació en esa cueva en Belén, ni que no había lugar para él en la posada. Directamente habla de Herodes, de los magos, de la matanza de los inocentes y de la huida de Cristo a Egipto. Bien, hasta ahí entonces lo que podemos decir del Evangelio de San Mateo. El Evangelio de San Lucas, por el contrario, empieza su Evangelio con la anunciación del ángel a Zacarías, padre de Juan Bautista, en el templo de Jerusalén. Después de dar toda de mostrarnos, ¿no?, cómo sucedió este milagro de que Zacarías, que era anciano, y su mujer Isabel, que era también anciana, concibieron, ¿no?, a un niñito al que llamaron Juan. Bueno, después de esto, 6 meses después de esa anunciación, el ángel se aparece a una mujer, entonces del lado de la Virgen. Mateo ha hablado del lado de San José. Si ustedes han escuchado, primero habla de la genealogía, según San José, y después habla de que el nacimiento de Jesucristo fue que la Virgen, que estaba desposada con José, estaba embarazada. Entonces, José, que no sabía cómo obrar, que estaba en tribulación, recibió al ángel de Dios en sueños. O sea, habla más de San José. San Lucas va a hablar más de la Virgen. 6 meses después, el ángel de Dios fue a una virgen, María era su nombre, estaba desposada con San José, pero todavía no convivían juntos, de la estirpe de David. Y entonces el ángel le dijo: salve llena de gracia, lo que conocemos como el misterio de la Anunciación. Después el ángel se va, le había dado el dato a la Virgen, ¿no?, la información de que su prima Isabel se encontraba encinta ya de 6 meses. Entonces María se va al pueblo de las montañas y saludó a Isabel, la visitación de la Virgen. Y después de la visitación, ya nuevamente vuelve el texto a hablarnos de la familia de Nazaret, de San José y de la Virgen, de que en tiempo de César Augusto, ya nos dice otro dato más, de César Augusto, cuando era emperador, había mandado un censo, y durante ese censo era Quirino o Cirino, era gobernador de Siria, ¿no?, y Herodes estaba en Judea, y entonces en ese tiempo el Hijo de Dios, ¿no?, nació en Belén, pero no había lugar para ellos en la posada. Entonces tuvieron que improvisarse, ¿no?, una chocita en la cueva, que era el lugar donde guardaban los animales, para que naciera Jesús allí. Y entonces se nos habla de que el ángel de Dios fue a ver a los pastores, y los pastores fueron a buscar al niño y a su madre. El signo era: verán a una mujer y al niño recostado en el pesebre, ¿no?, llenos de alegría. Y después San Lucas habla de que fue circuncidado el niño, le pusieron por nombre Jesús, y después que fueron a presentarlo 40 días después al templo de Jerusalén para hacer el rescate, ¿no?, y la purificación de María, y cumplir con lo que mandaba la ley. Muy bien. Después San Lucas va a hablar de que vivió en Nazaret, de que peregrinaba al templo y que se perdió a los 11 años. Y después ya no sabemos más nada de la infancia de Jesús. Son los 2 evangelistas que más nos hablan de la infancia de Cristo. Muy bien, pero
volvamos nuevamente al tema, ¿no? Ellos nos van hablando con ciertos matices de esta situación, de este momento histórico tan importante como es el nacimiento de Cristo. Y aquí entonces, en este Evangelio, se nos habla de José, principalmente, como decíamos antes. María estaba encinta, José era justo, era varón justo, no quería denunciarla, porque podía haberla denunciado, porque San José y la Virgen estaban comprometidos, ya estaban en esa primera manera de vivir de los que se casaban, que era el compromiso, era ya un pacto matrimonial, les faltaba las nupcias matrimoniales, el desposorio, aún no estaban en eso y ya María estaba encinta y San José no quiso denunciarla, dice, sino que se quiso retirar, repudiarla en secreto, ¿no? Bien, esto el padre Martelet, que escribe un libro muy bonito que se llama José de Nazaret, José hijo de David, o José de Nazaret, creo que se llama el libro, cuenta cómo este tema no hay que entenderlo solamente desde la legalidad, ¿no? El libelo de repudio que pedía los judíos cuando se encontraba una persona en adulterio, ¿no? Sino que también nos habla de la realidad que vivía José y María. La Virgen y San José no era gente desconocida. O sea, si bien el matrimonio era un matrimonio pactado, acuérdense que ellos vivían en Nazaret y que estando en Nazaret la gente se conocía, eran cercanos. Nazaret era un pueblo de no muchas familias y la mayoría de esas familias eran parientes. Entonces se conocían y se conocían muy bien. San José, cuando se da cuenta que María Santísima está embarazada de un niño que no es de él, no le vino, dice el padre Martelet, y me parece con muy buen sentido, no le vino a San José el pensamiento, me ha sido infiel con otro, se ha metido con otra persona y ahora yo estoy en esta situación y ella es una adúltera. Y no podía haber pensado eso San José por dos razones. Primero, porque la sociedad judía no era como la sociedad en la que vivimos nosotros. Los niños, los jóvenes, hoy día cuando van al colegio o a la universidad, van a colegios mixtos. Las universidades son mixtas. Entonces, interactúan chicos y chicas. En el tiempo de Cristo, las comunidades, los pueblos, no eran así. Los varones se juntaban entre ellos y las mujeres se juntaban entre ellas. Y mucho más las que no estaban casadas. Entonces no había mucha posibilidad para el adulterio. Tenía que una persona realmente ser una persona de mala vida, tener una vida realmente muy mala como para poder tener este tipo de conducta. Pero normalmente no era así. Primera razón. Segunda razón, porque San José conocía a la Virgen María. Y si un ángel del Señor le dijo a la Virgen, salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Si movida por el Espíritu Santo, Santa Isabel le dijo a la Virgen que era bendita entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre. San José conocía plenamente a la Virgen María y jamás se le podría cruzar por la cabeza a San José que la Virgen fuese una mujer de mala vida. De ninguna manera. Era notorio, así como es notorio a nosotros. Miren, cuando nosotros empezamos a conocer a una persona, empezamos a distinguir sus defectos y sus virtudes. Nos damos cuenta de sus buenas cualidades, su sinceridad, su humildad, su espíritu de servicio, su bondad, pero también descubrimos sus defectos, ¿no? Por allí, por ejemplo, ser medio mezquino, por ahí ser medio avaro, etcétera, ¿no? Nos damos cuenta, descubrimos, ¿no? Cuando conocemos a una persona, la conocemos con todas sus potencialidades, con todas sus capacidades, pero también conocemos sus partes débiles, ¿no? San José la conocía a la Virgen, porque estaban desposados. Recuerden que ellos ya estaban dentro de un pacto matrimonial, aunque no convivían juntos. Entonces sí que se conocían. Y entonces San José, que era un hombre bueno, porque no era cualquier chico, era un hombre bueno, era un hombre justo, conocía perfectamente quién era esta mujer. Y por supuesto, como enseña San Bernardo de Claraval, gran devoto de la Virgen, escribe preciosas líneas de la Santísima Virgen María, es el que dice, de María nunquam satis, de María nunca se ha dicho ni se dirá todo lo que se tiene que decir.
Dice que San José, en este conocimiento que tenía de la Virgen, era conocimiento de las virtudes de la Virgen, la humildad, la bondad, la servicialidad, la amabilidad, la pureza de corazón de la Virgen, era conocida. Entonces, por eso es que ni por acá se le pasó a San José la cuestión de que la Virgen podría haber estado engañándolo con otro hombre. De ninguna manera. ¿Qué es lo que genera en San José su tribulación? La situación de que él se da cuenta de que Dios Todopoderoso está realizando obras en María y que él no ha sido elegido para tomar parte en esto. Además, porque podemos entender que San José y la Virgen no estaban callados frente a esto. La Virgen tendría que haberle contado también a San José qué cosa le había pasado, y seguramente la Virgen, porque se trataba de alguien que estaba en unión con la Virgen María, de desposorio, la Virgen María le tenía que haber contado lo que pasó con el anuncio del ángel. Y entonces San José, al darse cuenta de eso, quedó totalmente, podríamos decir, quebrado, porque él no tenía parte. Podríamos entenderlo así. Así como cuando, por ejemplo, San Pedro, que en la pesca milagrosa, ¿no?, le dice al Señor: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado ni un solo pez. Y Jesucristo le dice: navega mar adentro y echa las redes. Y cuando navegaron y echaron las redes, sacaron una cantidad de peces que casi se hundía la barca. San Pedro, al terminar la pesca, se arrodilló ante Cristo y le dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. O sea, está esa mirada interna de pequeñez ante las cosas de Dios, de humildad ante las cosas santas, en donde el hombre justo, el hombre bueno, dice: ¿quién soy yo para entrar en esto? Eso es lo que pasaba con San José. Él estaba totalmente, digámoslo así, atribulado, porque sabía que María Santísima había recibido este don del Espíritu Santo y que él no estaba contado en este asunto. Y entonces eso lo llevaba a él a apartarse. Pero apartarse de María era apartarse, podríamos decir, de la ilusión de su vida. Porque así como un novio que se quiere casar está totalmente enamorado e ilusionado con su novia, así también lo estaba San José, con un amor casto, por supuesto, pero así estaba ilusionado San José. Y entonces, que la Virgen María esté embarazada y él no esté contado en este asunto, hacía que San José dijera: bueno, no tengo que ver en esto, pero qué pena, qué angustia, qué va a pasar de mí, qué va a ser de mi vida si no estoy en este camino. Esa era la tribulación de San José. A eso podemos decir nosotros entonces que entendemos como la tribulación de San José. Al fin, el ángel en sueños le dice a San José: no temas. Y es interesante porque esta misma frase le dice a San José y a la Virgen María. Cuando la Virgen recibió el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora, el mismo ángel, se ve que es el mismo ángel, ¿no? El mismo ángel va donde San José y le dice: no temas, José, hijo de David, de tomar por esposa tu mujer. No temas, ¿no? Pues bien, esta escena nos lleva a nosotros a considerar varias cosas, porque decimos, hoy día San José y la Virgen son los protagonistas de esta semana de Adviento, hasta que llegue la Navidad. Pero, ¿por qué son protagonistas? Porque nos quiere hacer ver la liturgia de que el tiempo de Navidad es un tiempo precioso, lleno de paz y de luz. Pero de paz y de luz porque está la presencia de Dios. Pero que sin embargo es un tiempo lleno de dificultades y tribulaciones por parte de los hombres. San José estaba en la inquietud de dejarla o no dejarla a la Virgen. La Virgen estaba en esta situación de inquietud frente a la situación que se les venía, porque ella estaba embarazada y no estaba todavía viviendo con San José. Ambos empiezan a tener tribulaciones porque tienen que viajar a Belén, porque saben que el niño tiene que nacer en Belén, y además porque está el censo de César Augusto, que pide a todos los hijos de cada tribu a censarse en cada lugar, y tienen que viajar. Claro, y para nosotros hoy día, a menos que haya huelga, es normal un viaje, ¿no?
Viajamos a Lima fácilmente, en avión, en ómnibus, qué sé yo. Pero en el tiempo de San José y de la Virgen no era así. Viajar era un riesgo inclusive de muerte. ¿No escucharon ustedes la parábola del buen samaritano? Cuando dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y de repente unos ladrones lo agarraron en el camino y lo dejaron medio muerto. Eso pasaba en los caminos. Los caminos no estaban custodiados. Los caminos eran lugares peligrosos. Generalmente habían bandoleros, bandidos, asesinos, ladrones. La gente que viaja en todo tiempo de este mundo siempre lleva platita, porque va a un lugar de donde no es, un lugar desconocido o un lugar donde no tiene su casa, y siempre tiene que gastar dinero. Entonces, los que van de viaje siempre llevan algo, y entonces los ladrones están metidos allí para arrebatar, y muchas veces no solamente eran ladrones, sino asesinos. Imagínense ustedes que San José, con la Virgen embarazada, tiene que caminar desde Nazaret 90 kilómetros hasta Belén. Es tribulación. Y cuando llega, acaso es que, claro, ahora tenemos algunas plataformas de internet, ¿no? En donde uno puede ya, por ejemplo, dejar pagado el hotel, la estadía, el restaurante y todo donde va, ¿no? El tour que va a ir a hacer. Pero San José y la Virgen, primero, que eran pobres; segundo, que no habían esas cosas en ese tiempo, y por tanto, cuando fueron a Belén, no sabían ni dónde iban a parar. Todas esas cosas son tribulaciones, ¿ven? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque este tiempo entonces de Navidad, que es un tiempo de luz, de alegría, de paz, de consuelo, de inmenso gozo para el cristiano, también está acompañado de estas incertidumbres, de estas situaciones difíciles, de esta crisis que vivieron los padres de Jesús, no cualquiera, los padres de Jesús, la madre natural de Cristo, claro, natural porque de ella vienen los huesos, la carne de Jesús, la sangre de Jesús, el padre nutricio de Jesucristo, San José, vivieron esas tribulaciones, que no eran pocas. Además, piensen ustedes que después de la tribulación que han vivido, nace Jesucristo y tienen que escaparse a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Dígame si eso no es tribulación. Es tremendo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno piensa, ¿no? Hoy día, aquí, en nuestro país, estamos viviendo una situación de mucha crisis. Esta semana que ha pasado ha sido una semana de locos, ¿no? Ha sido una semana pésima, en donde hemos visto cómo del gobierno, ¿no? De nuestro gobierno, sale pus, sale materia purulenta, ¿no? De corrupción, de engaño, de hipocresía, podríamos decir, de mentiras y de tantas cosas, ¿no? Y por otro lado, hemos visto una reacción social totalmente negativa, en la que, queriendo pelear contra el gobierno, terminan haciéndole daño al prójimo tan pobre que tiene su taxi, que es lo único que tiene para su día, para vivir, o el negocito de la señora y le arrebatan las cosas de la tienda, o el negocio del empresario, del emprendedor. O sea, es lucha contra los grandes, pero destrucción de la propiedad privada del prójimo que es tan pobre como uno. En donde hemos vivido en zozobra y en detenimiento, impedidos de libertades tan propias como, por ejemplo, el derecho al libre tránsito o el derecho a la salud. ¿Cuántas personas que estaban enfermitas en estos días no han podido acercarse al hospital porque no tienen cómo llegar? Y cosas así, ¿no? Y hemos visto también el semblante de la muerte por agresiones, por confrontaciones, dificultades, crisis. Y después también la incertidumbre, porque en la incertidumbre nos ponen toques de queda, no podemos salir así nomás en las noches, y ha tenido que salir el ejército. ¿Se dan cuenta que es una situación de crisis? Pues bien, este tiempo también es un tiempo de Navidad, y estamos nosotros en esta dificultad, en esta incertidumbre, en esta crisis. ¿Cómo hemos de afrontar nosotros este tiempo? ¿Qué debemos de hacer? Porque el cristiano, si bien siempre tiene el corazón puesto en Jesucristo, eso no significa que tenga los pies bien puestos en la tierra. El corazón mira al cielo, pero los pies están en la tierra.
¿Qué hemos de hacer? Pues bien, creo que de manera prioritaria tenemos que tomar los textos que hemos ido hablando de la Sagrada Escritura y asumirlos, leerlos y meditarlos, y tomar conciencia y obediencia de lo que los textos nos presentan. Primero, saber que el tiempo de Cristo es el tiempo de la paz, pero no porque los hombres se amistan, sino porque Jesús es el autor de la paz. Jesús es el único capaz de generar perdón y reconciliación. Solamente Jesús, no otro más. No hay cosa, miren, lamentablemente las religiones que no son cristianas no conocen del perdón fácilmente. Pero en cambio la religión cristiana sí, porque su Dios te ha reconciliado. Porque nuestro Dios nos ha mostrado el perdón y nos enseña a perdonar. Entonces, el que es capaz de perdonar es capaz de solucionar un problema. Entonces, la primera cosa que es, la Navidad es tiempo de paz. ¿Pero por qué es tiempo de paz? Porque es el tiempo de Cristo. Es el día del Señor. Es el día de la luz. Si nosotros, si nuestra sociedad, la sociedad, digamos, el gobierno, ¿no? Y también la sociedad común, la ciudadanía, tuviésemos la conciencia de tener una cultura de paz, en donde Cristo entre en nuestro corazón y sean sus mandamientos los que nos gobiernen, ¿cómo cambiaría nuestra sociedad, no? Si Cristo reinara en el corazón de los presidentes, de los ministros, de los miembros del Congreso, de los miembros de las instituciones gubernamentales, regionales, municipales, por ejemplo, brillaría el mandamiento de no robar, ni sacar tajadas, ni meter cosas debajo de la mesa, ni cajonear cosas de justicia. No robar. Si los ciudadanos tuviéramos continuamente en el corazón a Cristo nuestro Señor, entonces tendríamos el mandamiento, por ejemplo, de no matar, ni agredir, ni hacer daño al prójimo. Si todos tuviéramos el mandamiento de Cristo, tuviéramos al Señor en el corazón, no cometeríamos tan fácilmente el pecado de mentir y engañar, ¿no? Decir que estamos haciendo un golpe, pero no estamos haciendo un golpe. Decir que estamos haciendo tal pacto en el Congreso cuando no lo estamos haciendo. ¿Me entienden? No mentir, no engañar al pobre, no engañar al necesitado, no engañar al prójimo. Si tuviéramos en el corazón a Jesucristo, no tendríamos ese corazón violento, revanchista, que quiere solamente destruir y no quiere edificar, que no cuida, sino que más bien se opone, golpea, enfrenta malamente las cosas. Respetaríamos, ¿ven? Practicaríamos, como dice la Sagrada Escritura, practicaríamos el derecho y la justicia. ¿Cuánto nos falta, no? Que el misterio de la Navidad. ¿Cuánto tenemos que sacar a los papanueles a patadas de nuestro corazón y meter a Jesucristo en nuestra alma, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace? Qué pena cuando los mismos cristianos nos dejamos embrujar, ¿no? Por esta figura totalmente contraria a la Navidad, como es esta cultura de compra y venta, esta cultura de solamente adquirir cosas o de comer y beber en la Navidad, ¿no? Si Jesucristo entrara en nuestro corazón, estas situaciones sociales no las veríamos, porque en el corazón de los hombres estaría el corazón de Cristo, que viene a este mundo a hacernos el bien y no a hacernos daño. Por eso, que mirar a la Virgen, mirar a San José de este cuarto domingo del tiempo de Adviento, nos lleve a nosotros a tener una mirada más cristiana, que nos preparemos de mejor manera a llegar a Cristo nuestro Señor, que no tengamos un corazón alejado de Cristo. La respuesta, les aseguro, la respuesta a los graves problemas que tenemos nosotros en el orden antropológico, en el orden
social, en el orden mundial, es Cristo el que tiene la respuesta, y solo Cristo. Si tuviéramos a Cristo en el corazón, pues sabríamos que el misterio del hombre se devela en el misterio de Cristo. Y si tuviéramos a Cristo en el alma, seríamos caritativos con todos. Y en vez de una palabra de insulto y de agresión, de división y de apartamiento, de polarizaciones en la sociedad, tendríamos una palabra de unidad. Cristo es el que une. Que este tiempo entonces sea un tiempo en el que nosotros, movidos por el amor de Jesucristo, busquemos la armonía, la paz, la unidad y la reconciliación en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. Pidámosle a la Virgen María, la Madre del Adviento, pidámosle a San José, el Patriarca de la Iglesia, el Padre Nutricio de Jesús, nos concedan con su intercesión estas gracias.